¿Qué tal? Soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Ponzano Romano, Italia. Hoy es sábado 18 de abril del 2020. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Escuchamos en la primera lectura de este día que los miembros del Sanedrín, mirando con desprecio a los apóstoles, estos hombres poco instruidos y sin cultura, se preguntaban: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente. Luego planean, sin escrúpulos, amenazarlos, no vaya a ser cosa que otros los sigan y se conviertan. Les prohibieron hablar de Dios, evangelizar como Cristo les había mandado. Pero los apóstoles, con toda firmeza y valentía, respondieron que no se podían callar. Era el Espíritu del resucitado que hablaba por ellos, como les había prometido Jesús en la última cena. El mundo, como el Sanedrín, repudia a quienes con simpleza y franqueza dan testimonio de la verdad de Dios y la viven radicalmente. Planea por todos los medios eliminarlos de la luz pública, desautorizarlos mediante cualquier estratagema. Se dice en la vida de San Benito Labré, santo francés, que vivió muy pobre por amor a Cristo, que las personas ordinarias que vivían según los principios de este mundo, al verlo sentían desprecio por él, y los orgullosos hasta le tenían asco. Solamente las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración. Lamentablemente, la mayoría de la gente ordinaria, sumida en la mentalidad de este mundo, no cree en el testimonio de hombres y mujeres que viven la radical verdad de que Cristo resucitó y está vivo. El Señor les reprocha esta incredulidad a sus propios discípulos en el Evangelio de hoy. Tenían varios testigos fidedignos de su presencia real, pero continuaban con su obstinación y dureza de corazón. Querían pruebas, como las pide el hombre posmoderno que critica el testimonio de tantos cristianos, llamando a nuestra fe una charlatanería supersticiosa superada por la edad de la razón. De todos modos, el anuncio de Cristo vivo siempre vence, porque la fuerza de los sencillos viene de la acción divina, como dice el Salmo de hoy, del Cristo que ha padecido y muerto por ellos, pero que resucitó victorioso para su salvación. Su testimonio tiene la potencia de quien se ha fundado en Dios y espera todo de Él, nada de este mundo que asesinó a Cristo y lo sigue haciendo. Y porque reconocen y experimentan los beneficios de Dios, no pueden callarse. Tienen la urgencia de compartir aquello que los conduce a pasos agigantados a la vida inmortal. Santa María Magdalena,
la protagonista del Evangelio de hoy, es una de tantos que comparten ahora la corona del Cordero por su fe simple y franca, su testimonio claro y directo. Es la misma, como recuerda San Marcos, que estuvo poseída por 7 demonios y que, como nos enseña San Gregorio Magno, significan todos los vicios de que estuvo llena. Ahora, abandonada al amor de Dios y a la acción de su gracia, anuncia la victoria de Dios sobre el mal, en cualquiera de sus formas y en todas sus formas. Vive del Cristo que vence siempre. Su ejemplo, dice Beda el Venerable, nos sirve para que no desespere del perdón de sus pecados ninguno que haga verdadera penitencia, y para hacer ver que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Que no nos reprenda el Señor por tener el corazón endurecido y dudar de su victoria contra la muerte y el pecado, sino que vivamos con simpleza, franqueza, la misma fe en la que se funda el testimonio de tantos que han experimentado la victoria de Dios, aunque el mundo quiera callarnos. Que llenos de confianza en la resurrección de Cristo, sigamos lo que nos recomienda San Pablo con tanta fuerza, que también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Que Dios los bendiga mucho.